Bienvenidos. Ahora les presentaremos los argumentos en contra de la creación de una autoridad multilateral de competencia. ¿Qué tan viable puede ser? A lo largo de esta presentación argumentaremos que la existencia de una autoridad de competencia multilateral no garantiza per se la ausencia de comportamientos desleales o restrictivos en el escenario internacional e incluso puede llegar a generar ineficiencias de mercado. En primer lugar, hablaremos de las diferencias en las culturas de mercado, seguido de la influencia de los factores socioculturales. Tercero, las interpretaciones de la política de competencia. Cuarto, la dificultad de implementación local de lo establecido por la autoridad multilateral. Quinto, las estructuras de mercado y el tipo de comercio. Sexto, el caso de la Comunidad Andina de Naciones. Y por último, el caso de la Unión Europea. A continuación se presentarán 5 mercados. Estados Unidos es un mercado económicamente fuerte y su cultura se basa en mantener las libertades y bienestar del consumidor. Sus leyes regulatorias son flexibles, tienen un modelo descentralizado donde les permite a los estados tomar decisiones regulatorias locales y tanto jueces como ciudadanos tienen el poder de hacer cumplir las reglas de juego establecidas. La Unión Europea es un conjunto de estados con economías fuertes y emergentes. Sus políticas regulatorias se basan en la importancia de que las compañías actúen solas y ven como motor de la competencia la entrada de nuevos competidores. Cuenta con leyes menos flexibles y al actuar como un ente centralizado, cualquier decisión puede generar un mayor impacto sobre una economía. América Latina no es una región homogénea y cuenta con mercados de economía emergentes y sin influencia mundial. Las leyes regulatorias cuentan con influencia europea y existen países como Uruguay, Bolivia y Guatemala que no cuentan con una legislación regulatoria, mientras que Perú no castiga la unión de mercados. Las investigaciones por lo general son hechas por entes del gobierno. Con base al anterior es posible evidenciar que las perspectivas y culturas de mercado cambian según el país y la región. Un ente regulador central e internacional violaría la soberanía económica y legal de algunos países. Hay mercados que apenas se están organizando internamente. Es ambicioso pretender que un ente regulador puede contar con la información pertinente para la toma de decisiones. Los mercados no son homogéneos y las necesidades de cada uno pueden variar. Algunos mercados entienden que la regulación centralizada tiende a no ser efectiva. La competencia regulatoria puede ser cooptada por potencias mundiales y afectar a economías pequeñas y emergentes que cuentan con incentivos y necesidades particulares, como se ha evidenciado con otros entes de carácter internacional. Existen casos en donde las competencias regulatorias conjuntas no han sido competentes. Por ejemplo, en el caso Honeywell, una de las mayores críticas a la Unión Europea fue que no se basó en datos contundentes para su fallo. Por último, la existencia de rivalidades políticas y económicas entre países influyentes puede entorpecer el correcto funcionamiento del ente regulador. Además de la tipología de los mercados, también es importante hacer referencia a las diferencias socioculturales de los países. Aun si existiera una autoridad de competencia multilateral, la efectividad en la aplicación de la norma dependería en gran medida del entramado institucional, político y cultural de cada país. Los países con democracias más sólidas, menores índices de corrupción y una estructura institucional eficiente han demostrado tener mayor posibilidad de cumplir las políticas de competencia que los que no tienen estas condiciones. Al respecto, estudios como los de Tolosa y Borrell han demostrado que los países latinoamericanos son menos efectivos implementando correctamente una política de competencia debido a factores sociales y políticos estructurales. Los países pueden coincidir en la necesidad de imponer políticas de competencia. No obstante, en la hipotética existencia de un organismo de competencia multilateral, la interpretación y aplicación de la norma puede ser distinta. Por ejemplo, si bien las leyes antimonopolio de Estados Unidos y la Unión Europea tienen paralelismos en su contenido, la ley en Estados Unidos tiene como objetivo promover la competencia, mientras que la Unión Europea prioriza la protección de los competidores. Es decir, la existencia de una autoridad multilateral en el campo de la competencia no garantiza per se una aplicación genérica de la normatividad internacional. Por ejemplo, la existencia de las Naciones Unidas no garantiza el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible por parte de todos los países. Bien, ahora les presentaremos las limitaciones que se pueden llegar a tener con la implementación doméstica de las políticas dictaminadas por la Autoridad de Competencia Multilateral. Tal y como lo plantea la revista de Economía de Información Comercial Española en su reporte de regulación de mercados y competencia,
El carácter global de las políticas de la competencia puede no encajar con el alcance doméstico de dichas políticas, lo que limitaría la efectividad de estas. Las principales dificultades surgen a partir de la divergencia entre el contexto doméstico y el extranjero. En primer lugar, se puede llegar a presentar una complicación en el montaje de una cartera de proyectos que se adapte a los miembros de una red, sobre todo cuando en esta se da una expansión de miembros. A medida que crece una red de políticas de competencia, puede resultar difícil elegir temas que despierten un gran interés en todos. Las fisuras pueden surgir sobre dos puntos. Primero, sobre la base de diferencias regionales. Por ejemplo, las agencias de competencia en las economías insulares del Caribe pueden tener necesidades que son ajenas a las naciones sin litoral de Asia Central. O, segundo, por las amplias lagunas en la experiencia. Por ejemplo, las agencias más antiguas pueden querer discutir los últimos desarrollos en las simulaciones de fusiones, mientras que una nueva agencia puede querer explorar cómo se comienza a crear un equipo de economistas. En segundo lugar, el ajuste a un diseño inspirado en las experiencias exitosas de algunos de los miembros, que procure abarcar los problemas más comunes entre todos, puede resultar en la incompatibilidad del diseño con la regulación y las prácticas dentro de la jurisdicción doméstica. Además, tal y como se resalta en el informe de la ICN del 2019, la política de competencia a menudo requiere enfoques matizados en su aplicación. Rara vez existe una política de talla única que se aplique a la política de competencia dentro de una sola jurisdicción. Ahora bien, esta dificultad se amplía considerablemente cuando se comparan los estatutos legales entre jurisdicciones. En tercer lugar, implementar un régimen de política de competencia internacional más o menos uniforme, con un derecho internacional aplicado por una agencia multilateral o al menos una modulación sustancial controlada por un foro internacional, conlleva a menudo a que se promueva un camino suave hacia la armonización. Esto es a través de estándares mínimos, acuerdos sobre temas no controvertidos como carteles de núcleo duro o soluciones de clubes para superar las resistencias. Sin embargo, el objetivo final es algún tipo de política de competencia internacional uniforme a fin de proporcionar igualdad de condiciones para los mercados internacionales. Esta uniformidad que asociamos con el término de armonización es probablemente inalcanzable, pues las variaciones en las condiciones económicas, la historia, el proceso legal y la ciencia política de las jurisdicciones individuales son fuentes duraderas de diferencia entre sistemas de competencia. Además, tal como lo plantean Kovacic y Holman en su estudio del 2011, no se cree deseable la congruencia absoluta, pues el desarrollo de la ley de competencia es intrínsecamente evolutivo y experimental. Y, en cuarto lugar, si los conflictos en la autoridad multilateral en esta red son alimentados o incluso causados por intereses ajenos a la competencia, como políticas estratégicas, preocupaciones laborales locales, prestigio regional, entre otros, combinados con intereses políticos, las agencias de competencia que son miembros de la autoridad probablemente no pueden actuar solo por sus propios propósitos, sino que serán influenciados por políticos nacionales y regionales, quienes ellos mismos pueden estar influenciados por intereses creados y grupos de presión. A través de este canal, los intereses ajenos a la competencia pueden ingresar a la autoridad multilateral y distorsionar una solución de casos específicos orientados a la competencia. Ahora pasaremos a evaluar los sistemas multilaterales de competencia actualmente existentes, empezando por la CAN. Ahora bien, el tipo de comercio y las economías de escala son fundamentales en esta argumentación. Una sola autoridad de competencia multilateral no sería eficiente para regular al mismo tiempo países muy diversos. Al respecto, Krugman sostiene que el comercio y la competencia multilateral han sido más eficientes en grupos de países integrados con estructuras productivas, estructuras de costos, factores de producción y tecnologías similares. Ahora bien, el tipo de comercio en competencia imperfecta también es un factor determinante. El comercio interindustrial sí refleja la ventaja comparativa entre los países, mientras que el comercio intraindustrial, donde se comercian bienes de la misma industria pero diferenciados debido a las economías de escala, no tiene ventajas comparativas. Este escenario ha sido más favorable para la aplicación de las políticas de competencia. Los países industrializados con alto nivel de comercio intraindustrial e importantes economías de escala se han hecho progresivamente similares en sus niveles de tecnología y sus factores de producción, por lo que no suele haber una ventaja comparativa en varias de sus industrias. Una autoridad multilateral podría llegar a ser eficiente para regular grupos de naciones con estas características. Sin embargo, sería más difícil si se incluyen países con estructuras de mercado y tipos de comercio diferentes. La Comunidad Andina de Naciones es un organismo de integración regional que incluye a los países de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú,
y cuenta con un régimen de competencia relativamente reciente y poco utilizado. El 29 de marzo del año 2005 se emitió la Decisión 608, que reemplazó la normativa anterior en la materia, Decisión 285. Esta última no proveía ninguna herramienta efectiva contra las prácticas anticompetitivas y se enfocaba principalmente en prevenir el comercio subregional anticompetitivo y las prácticas de dumping, por lo que ninguna empresa fue detectada o sancionada por la CAN desde 1991 hasta 2005. Algunas de las causas para esta falta de aplicación del régimen supranacional han sido la falta de experiencia de la CAN en cuanto a aplicación de normas de competencia, la falta de recursos de la Secretaría de la CAN y la asimetría en los países miembros en cuanto al régimen de competencia, distintos niveles de cumplimiento y compromiso a nivel estatal y privado. Los países miembros están facultados por su legislación nacional para autorizar prácticas anticompetitivas tales como carteles en situaciones de necesidad y para salvaguardar el interés general. ¿Cómo debería entonces aplicarse el régimen supranacional en estos casos? Otros problemas que se han presentado son la falta de recursos económicos y administrativos para llevar a cabo las investigaciones, la falta de información confidencial para fallar y el incumplimiento de lo establecido por la CAN por parte de los Estados miembros. Finalmente, cabe hacer alusión al caso Kimberly, un ataque a las prácticas de delación. En 2016 y 2017, en Colombia y Perú, se adelantó una investigación por la cartelización de varias empresas en el mercado de los papeles suaves. Esta concluyó a través de programas de delación. Sin embargo, la Secretaría General de la CAN emitió la Resolución 2006 del 2018, iniciada por la infracción anticompetitiva en Ecuador, mediante la cual se sancionó al grupo Kimberly Clark con multas de aproximadamente 18 millones de dólares. Se trata de un ataque a las prácticas de delación porque para esta sanción se descalificó información confidencial que había otorgado la empresa investigada y la Secretaría General admitió y utilizó información que formó parte del proceso de delación ecuatoriano. A partir de la última decisión de la CAN y sus prácticas recientes, expertos como Gabriel Ibarra Pardo opinan que no hay justificación para que Colombia ceda parte de su soberanía a la CAN en materia de competencia. Además, según el concepto del superintendente Andrés Barreto González, la CAN debe actualizarse y ponerse a tono con las autoridades de competencia de la región. La Unión Europea tiene características específicas que son difíciles de replicar. La Unión Europea. La Unión Europea está conformada por 27 Estados miembros, 5 Estados que son candidatos y 2 que son potenciales. Uno de los objetivos principales es favorecer un desarrollo sostenible basado en el crecimiento económico equilibrado y en la estabilidad de los precios, una economía de mercado altamente competitiva con pleno empleo y progreso social, y la protección del medio ambiente. Para ser parte de este proyecto económico, político y social, los Estados miembros deben renunciar a parte de la soberanía de la Unión Europea, a la que han dotado de competencias propias y sobre las que la Unión puede legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, como está establecido en el artículo 2 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En ese sentido, Jean-Claude Juncker, que fue presidente de la Comisión Europea, señala: la situación política marca la hora de esta Europa. Ha llegado el momento de la soberanía europea. Es hora de que Europa tome las riendas de su propio destino. La creencia de que unidos somos más fuertes es la esencia de lo que significa formar parte de la Unión Europea, ceder soberanía y cuando y en donde se necesita. Fortalece a todos y a cada uno de nuestros Estados-nación. Para poder ingresar a la Unión Europea, se deben cumplir una serie de criterios que fueron establecidos por el Consejo Europeo de Copenhague en 1993 y posteriormente por el Consejo Europeo de Madrid en 1995. Tenemos unos criterios políticos como son estabilidad institucional, democracia, Estado de Derecho, garantía de los derechos humanos, así como respeto y protección de las minorías que el país debe cumplir. Los criterios económicos, la existencia de una economía de mercado en funcionamiento, capaz de hacer frente a la presión competitiva y a las fuerzas de mercado dentro de la Unión Europea. Y unos criterios jurídicos que es la capacidad de asumir las obligaciones vinculadas a la adhesión de la Unión Europea, incluida la aceptación de los objetivos de la política económica y monetaria. Estos conjuntos de características que tienen los países de la Unión Europea difieren de los latinoamericanos, dado que son economías e instituciones más sólidas con alto grado de estabilidad política. En palabras de Tocqueville, los vaivenes ideológicos y los cambios de modelo de desarrollo de las distintas coaliciones en el gobierno latinoamericano han impedido tener una continuidad en las políticas.
En el ámbito de política monetaria, la Unión Europea introdujo el euro como moneda única que le permite dirigir los asuntos monetarios de forma centralizada, a través del Banco Central Europeo, que fue creado en 1998 para gestionar la política monetaria en la zona del euro. El objetivo principal del banco es mantener la estabilidad de los precios, definida como una tasa de inflación de los precios del consumidor inferior al 2% anual, y el crecimiento económico sostenible en la Unión. Además, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea establecen los criterios que deben cumplir los países de la Unión Europea para incorporarse a la zona del euro. De los 27 países miembros de la Unión Europea, 19 han adoptado el euro como moneda oficial. El restante son países que se adhirieron posterior al 2002. Para que esos países puedan ingresar a la zona del euro, deben cumplir con unos criterios de convergencia, entre los cuales tenemos que la tasa de inflación debe ser inferior al 1.5%, el déficit público del 3%, la deuda pública no debe superar el 60% y los tipos de interés a largo plazo deben estar por debajo del 2%. La Comisión Europea, órgano encargado de supervisar las políticas de competencia de la Unión Europea, si bien está diseñada para favorecer el libre intercambio entre la Unión, también presenta problemas tanto estructurales como en la forma en la que toman sus decisiones y pueden afectar seriamente la operación dentro de la Unión Europea y consecuentemente el bienestar de las economías nacionales. Una prueba de lo anterior se puede evidenciar en el caso de la fusión fallida entre Siemens y Alstom en 2019. La empresa alemana y la francesa respectivamente querían consolidar un Airbus ferroviario que competiría con las grandes empresas chinas. La polémica de la decisión de la Comisión Europea se evidencia en varios puntos claves. El primero de ellos, la pugna constante por un lado para la renacionalización y por el otro lado el proyecto de integración europea. Podemos ver cómo actores de gran peso en la Unión, como lo pueden ser Francia y Alemania, se opusieron a la decisión de la Comisión por considerar que ésta no toma en cuenta que China es un competidor que le falta a la reciprocidad entre las naciones en los mercados globales. Hasta hace muy poco, según ambos países, se impusieron políticas antidumping en los países que favorecieron a las economías europeas. Por otro lado, se puede evidenciar que las decisiones de la Comisión están seriamente ligadas a la política, por lo que no se puede afirmar del todo que tomen decisiones 100% técnicas. Nuevamente se puede evidenciar en la presión que ejerció Francia y Alemania en la decisión. Por el otro lado, también cabe preguntarse qué pasaría en regiones con altísima inestabilidad política, donde los actores políticos son parte fundamental de las decisiones de política pública. Ciertamente una comisión, una autoridad supranacional de competencia la tendría muy difícil a la hora de tomar decisiones técnicas si es un órgano en esencia político que tiene que responder a situaciones de política concreta de los diferentes países miembros. En el caso de Latinoamérica será supremamente complicado manejar ese tipo de discusiones políticas en torno a las decisiones que tienen que ser técnicas en el órgano, en el seno de la Comisión. También la Comisión Europea ha tenido algunas fallas respecto a la aplicación de sus estándares de competencia en casos concretos. Se puede ver el caso, por ejemplo, del cartel de productores de zinc en 1982. La Comisión sancionó la conformación de los carteles de productores de zinc y esto se vio traducido en que en el largo plazo Europa perdió la ventaja comparativa en la producción de este elemento. Se podría afirmar que un relajamiento o un suavizamiento de las políticas de competencia podría favorecer la creación de supercampeones, en este caso europeos, cosa que favorecería enormemente a la Unión, puesto que se aprovecharían las economías de escala de cada uno de los países, se alinearía verticalmente la producción, bien sea de manufacturas o bien sea de materias primas, y se favorecería como un todo a la Unión. También hay limitaciones exageradas a la ayuda de los Estados miembros a compañías nacionales en crisis. Se podría pensar que gobiernos como Alemania no podrían permitir la quiebra de empresas tan grandes como Lufthansa o Volkswagen, o Francia no podría permitirse la quiebra de actores tan importantes en sus respectivos mercados como Carrefour, Casino o Air France. Definitivamente, las limitaciones
que la política de competencia que la Unión Europea le ha puesto a sus Estados miembros han dificultado enormemente la acción de los gobiernos para impulsar políticas económicas en favor de sus en favor de sus empresas, y también le ha quitado mucho margen de maniobra a los gobiernos en épocas de crisis. Ciertamente, pensándolo en diferentes mercados internacionales, como lo podría ser, por ejemplo, la Comunidad Económica Latinoamericana, las diferentes posturas políticas y los diferentes intereses políticos harían prácticamente imposible que un órgano de competencia supranacional pudiera tomar decisiones de política de manera objetiva, sin presiones políticas, sin presiones económicas y sin la dificultad de aplicar sus fallos debido a las enormes diferencias políticas y económicas de sus miembros.